Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotas y hoy me acompaña nuevamente Stanislav Krapivnik desde Moscú. Stas, bienvenido de nuevo. Gracias, siempre es un placer. Encantado de tenerte de vuelta. Siempre nos das buenas actualizaciones y tenemos que hablar de Irán otra vez, por supuesto, ahora en el contexto del bloqueo estadounidense que lleva 4 o 5 días. ¿Podrías darme tu interpretación de por qué Estados Unidos decidió bloquear un estrecho que quiere liberar del control iraní? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Vale, entonces, durante las negociaciones estuve hablando con el profesor Morandi, que es amigo mío. Me contó que básicamente repasaron todos los puntos y encontraron acuerdos, puntos en común en todo. Se habló de trasladar los materiales nucleares de Irán a un tercer país, a Rusia, para almacenarlos allí. Por cierto, no es un tema nuevo, esa propuesta ha surgido varias veces antes. O ya sabes, volver a las regulaciones estrictas a las que los iraníes habían accedido cuando Obama cerró el acuerdo con ellos, el que Trump desmanteló de inmediato. Cuando llegaron al tema del estrecho de Hormuz, ahí estuvo el problema, porque Estados Unidos en cierto modo quiere adueñarse del estrecho de Hormuz. Verás, hay 4 grandes puntos de estrangulamiento en el mundo para el comercio. Panamá, el Mar Rojo, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo por ambos extremos, por supuesto, o todo el cuerpo del Mar Rojo, el estrecho de Hormuz y las aguas que pasan entre Indonesia y Malasia bordeando Singapur. Pero esos se pueden rodear, ¿verdad? Porque siguen siendo islas. Es más largo, pero se puede bajar más al sur de Indonesia y rodear por Java. Así que ese es el más difícil de controlar, porque hay muchas formas de evitarlo. Solo resulta un poco más caro. Pero los otros 3 puntos son auténticos cuellos de botella. Ahora bien, el Mar Rojo no es realmente una realidad para los estadounidenses, porque en un lado está el Canal de Suez, que los egipcios no están precisamente dispuestos a ceder, por razones obvias. Los israelíes lo reclaman como parte del Gran Israel, pero algún día eso tendrá que resolverse como cuestión. En el otro lado están los hutíes, y bueno, Estados Unidos ya ha intentado controlar esos estrechos 1 o 2 veces antes. Tampoco salió muy bien, pero en este caso insistían en la soberanía sobre el estrecho de Hormuz, básicamente pidiendo a Irán que renunciara a su soberanía y se retirara de su propio territorio. Ahora bien, créeme, si los estadounidenses consiguen eso, también cobrarán peajes. Quiero decir, eso está garantizado al 100% y probablemente mucho más de $2 millones. Así que tenemos eso. Y eso fue, por supuesto, un punto de bloqueo. No pudieron avanzar más en ese asunto. Luego el equipo estadounidense se marchó. Y lo que Ryan Davis me dijo no era mentira. Solo para entender la diferencia. El equipo iraní, cuando bajó allí, él formaba parte de ese equipo, fue a ver a Khomeini. Khomeini dijo, sabes, confío en ti, negocia, tienes plena autoridad para negociar. El equipo estadounidense, 2 agentes sionistas, además de Vance, Woodcock y Kushner. Porque bueno, ¿qué haría sin 2 magnates inmobiliarios de Nueva York que responden ante Netanyahu por el amor de Dios? Pero eso, obviamente, no es suficiente. Vance llamó a Trump 12 veces durante esas negociaciones. Vale, de acuerdo, se podría decir que Trump era su jefe, así que tiene cierto sentido. Pero también seguía llamando a Netanyahu, según le contaba Morandi, informándole y recibiendo sus instrucciones. Piénsalo bien. El vicepresidente de los Estados Unidos está negociando el fin de una guerra que América empezó y recibe sus órdenes del primer ministro de un, entre comillas, país cliente. Sí, quiero decir sí. Marandi me estaba diciendo lo mismo en mi programa. Es bastante increíble, pero al parecer así es como funciona. Es como una triangulación constante, ¿no? Entre las capitales. Sí, quiero decir, son órdenes directas de Camp David, por supuesto.
Exacto. Pero es peor que eso, porque Netanyahu, esto es como un ejercicio de humillación, o un ejercicio de humillación es la mejor manera de decirlo. Él, Florida, Adele, sí, sabes, Vance me estaba llamando y yo estaba allí, básicamente. Este tipo tiene a 2 de sus propios agentes allí desde el principio, auténticos activos de Netanyahu, y está dando órdenes y presume de ello, ¿verdad? Los está poniendo en su sitio. Él es el jefe. Lo cual encaja muy bien con el resto de lo que han estado haciendo. Quiero decir, el otro día el canciller alemán hizo una pequeña crítica sobre Israel. Creo que era sobre los bombardeos indiscriminados en el Líbano o algo así. Y el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, reaccionó de inmediato y dijo algo como: no vamos a aceptar órdenes de ningún tipo de alemán. ¿Habéis olvidado lo que nos hicisteis hace 80 años? Y cosas por el estilo. Es una locura. Quiero decir, realmente están poniendo a esos otros blancos en su sitio, por debajo, muy por debajo de ellos. Y por supuesto, hicieron lo mismo con las negociaciones en Teherán. Por supuesto, todo esto va a acabar volviéndose en contra de los israelíes de forma masiva. Da igual. Sabes, cuando los judíos tradicionales dicen, ya sabes, uno de ellos dijo, Hitler me hizo tener miedo de ser judío. Israel me ha hecho sentir vergüenza de ser judío. La división es enorme ahora. Antes se basaba en motivos religiosos. Ahora es algo mucho peor. Y el apoyo a Israel se está desmoronando por todas partes. Quiero decir, están viendo a gente que se ha salido completamente del camino. Han perdido toda noción de rumbo. Están ahí fuera en lo más profundo. Y cada día se vuelven más psicóticos. Se están volviendo más crueles, más malvados y más psicóticos cada día. Y lo están exhibiendo, absolutamente exhibiendo. ¿Puedo preguntarte algo? He leído una noticia de la agencia TASS que dice que el Consejo de Seguridad de Rusia advierte que estas negociaciones podrían estar encubriendo un ataque planeado, es decir, tropas sobre el terreno contra Irán, porque Estados Unidos sigue concentrando fuerzas no muy lejos de Irán. ¿Has oído algo sobre esto? ¿Y crees que Estados Unidos está preparando algo ahora bajo el pretexto de estas negociaciones? ¿Cómo era ese término? Capitán Obvio. Sí, pero una invasión terrestre, quiero decir, preparar una invasión terrestre, sería algo completamente insensato. Ya hablamos de esto antes, pero no parece que se esté volviendo más sensato. Sí, esto no se está volviendo más sensato. Dice, mira, lo más sensato en este punto, lo más sensato, habría sido no empezar nunca con esto. Pero obviamente ya hemos pasado de eso desde hace mes y medio, y seguimos navegando cada vez más río abajo, alejándonos de la realidad. Lo más sensato que Trump podría hacer ahora sería simplemente permitir que este bloqueo continúe y se desvanezca por sí solo. Es muy difícil entender qué ha conseguido realmente este bloqueo, porque del lado estadounidense dicen, oh, lo tenemos todo controlado, y del lado iraní dicen, sí, nuestros barcos siguen navegando. No puedo imaginarme a los barcos estadounidenses acercándose a la costa iraní, donde los buques iraníes se pegan a la orilla, dirigiéndose hacia aguas pakistaníes e intentando detenerlos. Están a solo un corto vuelo de misil de convertirse en un arrecife. Si hacen eso, para empezar, tengamos en cuenta que la Marina de los Estados Unidos no puede mantener este ritmo durante mucho tiempo. La Marina está al límite. Su misión sigue siendo básicamente la misma que durante la Guerra Fría, pero con menos de la mitad de los barcos que tenía entonces. Muchos de esos barcos están en mal estado, y la mayoría de los portaaviones también. Les falta personal porque no consiguen reclutar a suficiente gente. Están sobrecargados. Quiero decir, basta con mirar el Ford. 11 meses en el mar, con solo 2 paradas muy breves para recuperarse. La gente está agotada, están exhaustos.
Y eso ocurre en toda la Marina estadounidense. Si hablas con personas como por ejemplo Cameron McGregor, un antiguo oficial de la Marina, incluso cuando él se fue hace unos años, ya estaba prácticamente rota. Desde entonces, solo ha empeorado. Sus compañeros también se están marchando. Está en contacto con ellos, se está volviendo horrible, la gente se está yendo, no puedes mantener a la gente dentro. Y muchos de los que están dentro no están completamente formados y no tienes suficiente personal. Así que es un problema enorme, absolutamente enorme. Si continúan con esta misión se hundirán permanentemente. Así que lo mejor que harán, porque lo que intentan hacer es, vale, Irán no deja salir a todo el mundo, entonces nosotros no dejaremos salir a Irán. De ese modo, nadie obtiene ningún orden, lo que por supuesto solo agrava aún más la crisis mundial. Arruina la imagen pública de Estados Unidos, porque incluso, bueno, quiero decir, tienes a los vasallos de Estados Unidos. No voy a llamarlos de otra manera que vasallos. Tienes a los vasallos europeos de Estados Unidos, que presentan todo esto como culpa de Irán, aunque fue su dueño quien atacó primero, o sus dos dueños quienes atacaron primero. E Irán respondió, después de haber advertido que lo haría. Pero ahora ni siquiera se puede maquillar así porque, son los estadounidenses. Así que es un gran golpe de relaciones públicas. Al parecer, Irán ya ha mantenido una breve conversación con Arabia Saudí, diciendo que si no nos apoyáis o si mantenéis en funcionamiento esas lentas estaciones de bombeo en el Mar Rojo, tampoco van a existir, y no vais a recibir nada de petróleo, punto, lo que haría colapsar la economía saudí. Así que estáis en una situación muy mala. Ahora, como dije, si los estadounidenses hicieran esto bien, en este punto mantendrían el bloqueo y simplemente se iría desvaneciendo en un par de semanas. Y entonces Trump declararía la victoria. Para los que quedan del MAGA, porque la mayoría del MAGA se ha ido, la gente que votó por la paz, la gente que votó por lo que antes era la postura de Vance, ocuparse de los problemas internos, y hay problemas enormes dentro del país, todo se está desmoronando. Está podrido. Se está derrumbando. Hay problemas. La educación es de tercer mundo, la sanidad es de tercer mundo, la gente no puede permitirse una vivienda, los jóvenes no pueden permitirse una vida. Punto. Es un colapso total de la sociedad. En eso deberían centrarse. Para eso votaron. Toda esa gente se ha ido. Los que quedan en el MAGA son seguidores, son fanáticos, son seguidores. Son los que compraron monedas de Trump. Son las personas que apoyan a Trump, pero gritan al Papa. Ah, sí, porque el Papa sugirió, quizá deberíamos tener paz. ¿Dónde está eso en el cristianismo para ellos? Son personas de fe ciega que creerán cualquier cosa que Trump diga, escupa o suelte, y le darán las gracias por ello. Así que si Trump, para esa base, que sigue siendo una base muy pequeña comparada con la que tenía, les dijera mañana, ¡victoria! Súbete a un portaaviones y declara la victoria como hizo George Bush Jr., se lo creerían. Lo aceptarían. De cualquier modo, está perdido en lo que respecta a las elecciones a estas alturas. Estados Unidos está en una profunda recesión. Podría estar en una depresión cuando todo esto termine. Pero ese sería el mejor de los casos. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, espascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. La pregunta para mí realmente es, ¿qué están planeando ahora? Quiero decir, que algo más va a suceder, es evidente, pero ¿qué será? Porque ahora tenemos de nuevo informes de que el Consejo de Seguridad ruso espera una invasión terrestre. Por otro lado, tenemos a este tipo de personas que, ya sabes, piensan en lo que es posible. Argumentarían, como tú, algo así como, dejemos que este tipo de bloqueo se vaya desvaneciendo, o algo por el estilo. Una cosa que sería muy razonable para mí, de cara a lo que viene después, es algo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
cuando Gran Bretaña bloqueó a sus enemigos. Pero como no se pueden controlar todas las costas, lo que se hace es introducir la idea de los Navy Certs para indicar a los terceros estados que deben solicitar en tu oficina, en tu embajada, el permiso para ir a cualquier parte. Así que, ya sabes, Estados Unidos podría hacer eso muy fácilmente. Digamos, algo así como, vale, cualquiera que quiera pasar por el estrecho de Hormuz tiene que solicitar permiso con nosotros en Washington para poder hacerlo. Y si no lo hace, entonces lo pondremos en una lista negra y podríamos abordar su barco o algo por el estilo, o simplemente sancionar esos buques. Eso sería relativamente fácil de hacer y bastante directo. Pero esta administración no es precisamente de las que optan por lo factible, creo yo. Entonces, ¿crees que una invasión terrestre está realmente sobre la mesa? Bueno, por lo que estás diciendo, antes de llegar a la invasión terrestre, eso que comentas de registrarse en nuestra oficina funcionaría hasta cierto punto. Mira, ya sabes, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sí, todo va bien hasta que llega el petrolero ruso con una fragata y un submarino de ataque escoltándolo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Quitarse de en medio. Viene otro, y tendrá la misma escolta, y se volverán a quitar de en medio. Porque si no lo hacen, es la guerra. Es una guerra con una superpotencia nuclear, con un ejército capaz de destruir al ejército estadounidense. Puede que a algunos les cueste oírlo, pero esa es la realidad. Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando lleguen los chinos con lo mismo, con un convoy de petroleros y 3 o 4 destructores? ¿Quieres empezar una guerra con China ahora? Quiero decir, la ley estadounidense es algo para el futuro, pero no está preparada para eso. Sí, pero con un movimiento así, podrías fragmentar las flotas, ¿no? Podrías tener barcos que solo vayan de China a Irán y a ningún otro sitio. Y para los rusos, quiero decir, fastidias un poco a todo el mundo, pero también sería algo con lo que te estarías fastidiando a ti mismo. Pero aquí va una idea. En primer lugar, ¿qué pasa si China recibe, digamos, 10 petroleros y luego revende el excedente de petróleo al sudeste asiático? ¿Qué pasa si Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam deciden, oye, ¿por qué no formamos una coalición y enviamos nuestro propio convoy de petroleros escoltados por buques de guerra? ¿Está Estados Unidos preparado para enfrentarse a una coalición de países del sudeste asiático? Quiero decir, cuando empiezas a analizarlo, esto puede escalar muy rápido. La gente no es tonta. Se sientan, prestan atención, vale, y se apartan cuando llega la fuerza militar. Ahora bien, dicho esto, invasión terrestre, ya sabes, si quieres hacer el regalo que nunca deja de dar, seguirá dando cada vez que muera un soldado estadounidense. Será el regalo que no deja de beneficiar a Irán. Quiero decir, esto es básicamente Trump poniéndose una pistola de clavos en la sien y empezando a clavarse la cabeza. Ese sería el nivel de estupidez. ¿Lo harán? Bueno, ya sabes, puede que sí lo hagan. Creo que la Casa Blanca se ha vuelto lo bastante loca. Estuve entrevistando a un amigo mío, Robert Barnes, es un abogado constitucionalista en Estados Unidos. Por cierto, su gran cliente ahora mismo son los Amish, porque al parecer los gobiernos federal, estatal y local están yendo contra ellos. ¿Quién va contra los Amish? Pues al parecer ahora son el objetivo. Who goes after the Amish? Well, apparently they're now the target. The second half of the interview. En la segunda mitad de la entrevista, estábamos hablando de sus contactos directos en la Casa Blanca, la actual Casa Blanca, y le están diciendo que, ya sabes, Trump se ha ido completamente por la borda. Está totalmente fuera de control. Vance corre como una rata en una rueda, intentando evitar que todo esto desemboque en una guerra nuclear. Él es el racional. Vance básicamente ha renunciado a su candidatura presidencial porque Trump lo hundió. Pero está intentando evitar que todo se vuelva, ya sabes, nuclear. Y supongo que quiere que sus hijos crezcan fuera de un búnker. Así que este es el punto en el que estamos. ¿Debería aplicarse la enmienda 25? Muy probablemente sí. Estamos llegando a ese punto si no hemos llegado ya.
Exacto. Así que también hubo este argumento planteado por Trita Parsi, ya sabes, el director del grupo de expertos Responsible Statecraft, creo. Y su argumento era que, ahora que hay un alto el fuego en vigor, si ninguna de las partes vuelve a disparar, esto en realidad coloca a Estados Unidos en una posición más fuerte. Porque en el escenario de guerra, cuando estaban combatiendo entre sí, Irán tenía que soportar muchos daños, pero mientras siguieran resistiendo, cada día que continuaba el conflicto, desarrollaba la guerra a su favor. Ahora que todo está en calma y Estados Unidos tiene tiempo de nuevo para reabastecerse y rearmarse, el equilibrio de fuerzas se ha inclinado en sentido contrario. Irán se encuentra ahora estructuralmente en una posición más débil, sobre todo porque, si volviera a disparar sin haber sido atacado, probablemente enfadaría bastante a Rusia y China y volvería a ser visto como la fuente de inestabilidad. ¿Qué opinas de ese argumento y cómo crees que están evolucionando realmente la diplomacia y la política del alto el fuego para Irán? Bueno, evidentemente vimos por parte de los rusos que la advertencia es un reconocimiento de la realidad. Así que si lo lees con un poco de perspectiva, esa advertencia es una especie de respaldo a los iraníes. Algo así como, entendemos que los estadounidenses probablemente se estén preparando para atacaros de nuevo. Así que no os sorprendáis, y nosotros tampoco nos vamos a sorprender ni a escandalizar. No estoy tan seguro respecto a los chinos, porque esto juega con las debilidades chinas. Los estadounidenses lo hacen. Pero en cuanto a rearmarse, claro, si esto se mantiene durante los próximos 2 años y medio o 3, los estadounidenses estarán rearmados, quizá. Quiero decir, estamos hablando de tasas de producción infinitesimalmente pequeñas. El Patriot es un ejemplo claro. Para empezar, todos estos misiles se fabrican a mano porque eso maximiza su coste, lo que a su vez maximiza el beneficio. El ejército estadounidense normalmente funciona con un sistema llamado coste más, que es un sistema absurdo. Así que, si el artículo cuesta $100, coste más significa coste más un 10%, un beneficio del 10%, por ejemplo. Si el artículo cuesta $100, cobras 110 y obtienes 10 de beneficio. Pero si consigues que el artículo cueste, o al menos figure en los papeles que cuesta, $500, entonces obtienes 50 de beneficio, aunque en realidad solo cueste 100. Maximizas el coste del artículo no mediante la producción automatizada, sino haciéndolo a mano. Mira, cada uno de ellos es un maestro en su oficio. Tiene que colocar cada enchufe por separado y así sucesivamente. Y puedes inflar el coste infinitamente con eso y así maximizar tus beneficios. Pero eso por supuesto tiene algunos problemas porque ya sabes, hay un límite alto en la producción que realmente no puedes ampliar fácilmente. No puedes simplemente montar una segunda línea de producción como una línea de automóviles. Eso simplemente no existe. Y tienes que contratar a más y más gente, y el espacio tiene que ser cada vez mayor. Que te encuentras con ciertas limitaciones. El complejo militar industrial le prometió a Trump que duplicarían o triplicarían su producción. Bien, digamos que duplican la producción de misiles Patriot. Ahora mismo están produciendo entre 35 y 40 misiles Patriot al mes. Vale, así que lo duplicamos a entre 80 y 100. Bien, ¿cuánto tiempo aguanta eso? Un día, quizá 2. Y eso es lo que produces en un mes. Así que no puedes cubrir el volumen que se exige, y ni siquiera estamos hablando de Ucrania y la UE en este momento. El volumen que se requiere, digamos, solo del lado iraní para detener los misiles entrantes, no puedes producir suficiente, obviamente. Misiles de ataque, misiles ofensivos, ya sabes, los misiles de alta precisión, los nuevos que están produciendo, se supone que van a sustituir a los ATACMS. Ya no queda ninguno. Había un lote muy pequeño, básicamente los probaron, pero ahora mismo ya no hay.
Tienen que fabricarse. Los ATACMS son una cantidad muy limitada desde el principio. Había menos de 1000 ATACMS antes de que comenzara este conflicto. Muchos de ellos se estaban enviando. Estados Unidos, creo, construyó alrededor de 2500 ATACMS. Aproximadamente 1 millar se vendieron a lugares como Corea del Sur y Taiwán, y luego otros 400 más o menos fueron a Ucrania y ya se han utilizado. También estaban usando ATACMS adicionales contra Irán, pero tienen un alcance muy corto, unos 350 kilómetros, así que son relativamente de corto alcance. Es decir, puedes lanzarlos desde Bahrein o Qatar hacia Irán, pero no vas a penetrar muy profundamente en Irán. Irán es enorme. Así que ahí está el problema. Bien, los Tomahawk. Los Tomahawk se producen a un ritmo de unos 10 al mes. Obviamente, de nuevo, se fabrican y ensamblan a mano, así que hagas lo que hagas, hay problemas importantes. Claro, ¿podrías ampliar esto? Sí, podrías construir nuevas fábricas automatizadas, para producirlos, pero se tarda 2 o 3 años en construir una fábrica así. No es algo que simplemente chasques los dedos y aparezca con las luces encendidas y lista para funcionar. Quiero decir, esto lleva mucho tiempo. Te guste o no, lleva mucho tiempo. Lo que sigue sorprendiéndome de los estadounidenses, conociendo sus problemas con los Patriots, viendo sus problemas con los Patriots en Ucrania, cómo los están consumiendo y su capacidad muy limitada para interceptar realmente. Uno pensaría que a estas alturas, quiero decir, han pasado 4 años. Uno pensaría que al menos tendrían una fábrica en marcha. No, no se ha empezado nada. Nunca invirtieron el dinero necesario. Así que hay muy poco que puedan hacer en un mes o 2. Pueden reunir las reservas que les queden. Pueden comprar a sus aliados y recuperar los misiles que les habían vendido antes. Y ya han empezado. Hace 3 semanas estaban sacando misiles de Corea del Sur, de Japón. En plena noche, por supuesto, como ladrones en la noche, lo están sacando todo. Pero de nuevo, vale, ¿y ahora qué? Te has ganado quizá 1 o 2 semanas más. A menos que creas que puedes conquistar o destruir de repente al gobierno iraní en otra semana o 2 de combate, vuelves al punto de partida, donde otra vez no tienes la capacidad de misiles para interceptar. Y de nuevo, Irán sigue atacando. Una vez más, quedas como un tonto. No lo sé. ¿No deberían todos estos ser indicios de que Estados Unidos, en este momento, en realidad no tiene lo necesario para llevar a cabo una invasión terrestre, ni lo necesario para continuar la guerra? Quiero decir, no hay suficientes misiles para disparar, ni suficiente reabastecimiento, ni suficientes hombres, ni suficiente superioridad aérea. Dijeron al mundo que Irán tenía cielos abiertos y todo eso, y sin embargo, su material ha sido derribado una y otra vez. Así que todo esto debería indicarnos que Estados Unidos tiene la capacidad real para continuar. Para mí, eso indicaría que tienen todos los incentivos para mantener el alto el fuego. Si no se llega a un acuerdo de paz completo, al menos que se mantenga el alto el fuego, porque si vuelven a dispararse entre sí, Estados Unidos se encontrará en desventaja por primera vez en mucho tiempo. Y quizá añadamos algo más. No sé si has oído hablar de ello o no. Esta mañana Rainer Rupp me informó de que al parecer, un dron estadounidense muy importante, un MQ-4C Triton, desapareció cerca o sobre Irán. Es un dron de vigilancia. No puedo confirmar si es falso, pero lo he oído y se ha informado en varios medios de comunicación. ¿Has oído hablar de ello? ¿Y sabes qué podemos deducir de ese incidente? Yo no he oído nada al respecto. Pero claro, estaba funcionando con solo 3 horas de sueño entre el programa de la mañana. Y sí, todavía tengo que repasar las noticias. Ese es el gran problema de los ciclos de noticias de 24 horas. El cuerpo y el cerebro humanos no están hechos para eso. Sabes, el problema ahora mismo es que con este tipo de noticias no podemos estar seguros de si son rumores. Quiero decir, se está difundiendo que este Triton MQ-4C de la Marina ha desaparecido.
Y la gente está especulando si los iraníes consiguieron desviarlo, porque hicieron algo parecido en 2013 con otro dron. Sí, era un Reaper. Sí, en una situación así realmente hay que esperar a tener confirmación antes de sacar conclusiones. Y hacer que aterrice en Irán, y luego básicamente ya sabes, hacer ingeniería inversa de todo el aparato. Y este MQ-4C sería un premio aún mayor, porque es un dron de vigilancia con la tecnología más avanzada y todo lo demás. Pero, de nuevo, ¿no debería todo esto enviar una señal a Washington de que lo que deben hacer es evitar que se reanuden las hostilidades? ¿Cómo lo interpretas? Oh, Pascal, si estuviéramos tratando con jugadores absolutamente racionales, por supuesto. Claro que sí. Si estuviéramos tratando con jugadores racionales, esta guerra no habría empezado. Pero no estamos tratando primero con jugadores racionales en Washington. Y segundo, como hemos visto en estas negociaciones, las personas que llevan el volante del autobús no son estadounidenses, son israelíes. Ya sabes, Israel ha aceptado este supuesto alto el fuego con el Líbano, que en realidad no es un alto el fuego. Es simplemente el gobierno libanés traicionando patéticamente a su propio pueblo, rindiendo patéticamente un tercio de su propio país. Básicamente, es un gobierno títere. Si alguien no entiende de dónde viene la palabra Quisling, que busque la historia de la Segunda Guerra Mundial en Noruega. El canciller de Noruega, que fue nazi tras la ocupación alemana, se apellidaba Quisling, así que se hizo famoso, ¿o no? No traiciones a tu propia gente, en otras palabras. Pero sí, traicionaron a su propio país y Hezbollah sigue luchando. Nadie detuvo eso. Así que lo que hagan los israelíes a continuación, no lo sé. Pero Líbano forma parte de este acuerdo. Es un punto de ruptura para el acuerdo si los israelíes siguen haciendo lo que han estado haciendo, que es genocidio. Y curiosamente, por cierto, los israelíes, en lugar de enfrentar a una parte del Líbano contra otra, como siempre han hecho, normalmente aliándose con los cristianos contra los chiíes y dejando a los suníes en paz, han empezado simplemente a masacrar a todos por igual. No les importa. Van a por... Y no es ocupación, es anexión sin población, es genocidio y anexión de territorio. Por supuesto. Pues es Beslaten. Sí, e Israel puede, por supuesto, en cualquier momento, arruinar cualquier tipo de proceso que Estados Unidos quiera emprender. Por otro lado, el alto el fuego tiene un límite claro. Es un alto el fuego de 15 días, y terminará dentro de aproximadamente una semana. E Irán, en cualquier momento, puede decir, se acabaron los 15 días, volvemos a disparar. Así que, básicamente, es una cláusula de caducidad sobre no disparar. En conjunto, esto ejerce una enorme presión sobre Washington. ¿No es así? En Moscú, sin embargo, ¿qué se oye sobre la evaluación del impacto de esta guerra en Estados Unidos? Quiero decir, debe de haber gente en Moscú bastante entusiasmada con que Smith se quede atascado en un asunto así. Por supuesto. Quiero decir, eso está fuera de toda duda. Eso no significa que Moscú quiera sacrificar a Irán. No es así. Y lo está apoyando de manera bastante activa, tanto como se puede cuando se está luchando contra otros 50 países. Ayer salió una lista de fabricantes de drones. Espero que hayan recibido el mensaje de que van a ser atacados, pero probablemente no. Fabricantes de drones, por desgracia, en Europa, que están produciendo directamente drones para Ucrania. Lamentablemente creo que hasta que los ataques empiecen a golpear a Europa, no van a escuchar nada. Esta gente es sorda a todo. Quiero decir, solo para entender lo locos que están realmente los líderes europeos y la gente que los apoya, que es la mayoría de la población, lo completamente desconectados que están. Estaban haciendo un ejercicio mental, una especie de ejercicio mental o de planificación, para prepararse ante la posibilidad de sufrir bajas masivas en combate.
Así que estaban revisando sus hospitales y cosas por el estilo, las rutas de evacuación, para poder gestionar bajas en caso de una gran guerra con Rusia. Y estaban planeando aceptar 1,000 heridos al día. ¿Estáis locos? Ahora mismo Ucrania está recibiendo unos 2,000 heridos al día. Y Rusia está luchando con un brazo y una pierna atados, con otros 350,000 soldados que aún no han sido movilizados, esperando al margen, además del resto del ejército a lo largo de las fronteras. Si estás hablando de una guerra total con Rusia, por parte de la Unión Europea, del ejército europeo, que básicamente sería la OTAN sin Estados Unidos, estás hablando de una movilización masiva en el lado ruso y obviamente de una movilización masiva en el lado europeo. Estás hablando de 30 o 40 millones de personas combatiendo. Habría decenas de miles de heridos por hora. Y estas personas realmente no tienen ninguna base de cordura cuando contemplan esto. Y aún así, de eso siguen hablando. Y con Hungría convirtiéndose básicamente en un estado vasallo de nuevo bajo von der Leyen, estás viendo una guerra en Europa al 100%. Bueno, nada es 100%, 99%. Además, Verás, lo enfermizo del asunto es que ahora empezar este juego de intentar provocar a los rusos para que ataquen estas instalaciones de misiles y drones en la UR forma parte del propio juego, ¿verdad? Igual que intentar provocar a Rusia para que atacara a Ucrania era parte integral del juego. En el momento en que Rusia cruzó al territorio ucraniano, entró oficialmente en territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2022, ese fue el día en que descorcharon las grandes y buenas botellas de champán en Bruselas. Así que, del mismo modo, ahora están provocando a Rusia para que ataque realmente estas instalaciones de producción en la retaguardia, mientras todo el tiempo afirman que no forman parte de la guerra. No somos parte de la guerra. No somos parte de la guerra. Solo estamos apoyando a Ucrania con todo este equipo. Y luego, que ese equipo sea destruido, les dará todo lo que necesitan para decir: mirad, teníamos razón, los rusos nos están atacando. Os dijimos todo el tiempo que nos atacarían y ahora nos están atacando. Y ahora todos tenemos que luchar. Los 450 millones de nosotros tenemos que ir a luchar contra los rusos. Quiero decir, ese es exactamente el perverso nombre del juego. Entonces, ¿qué haría Rusia ante esto? Bueno, ante todo, a estas alturas Rusia no tiene otra opción. Lo que estamos viendo es su estrategia, evidentemente, de duplicar su producción de drones en el campo de batalla ruso, saturar las defensas rusas y atacar todo dentro de Rusia. Y aunque las defensas rusas llevan ventaja, no se puede detener el 100% de los ataques una vez que se introducen suficientes objetivos en la zona. Así que aunque los rusos siguen teniendo ventaja, si continúan aumentando su producción, no. Rusia no puede aumentar la producción de sistemas antiaéreos tan rápido como Occidente puede aumentar la producción de drones. Así que esto nos lleva a un punto en el que o Rusia sobrevive o Europa muere. Esa es literalmente la elección. Personalmente yo voto por Rusia, considerando todo. Y lo mismo hacen otros 150 millones de personas. Así que el gobierno tendrá apoyo. Lo que no entienden, sin embargo, es que esto, por supuesto, se expandirá muy rápidamente y se expandirá en ambas direcciones. A lo que se van a enfrentar es a un subcontinente que ya sufre escasez de gas, escasez de petróleo, escasez de alimentos y está a punto de ponerse mucho, mucho peor. Porque una vez que esto se expanda, con ataques y contraataques, avanzará muy rápidamente en ese punto. Y entonces estarás observando qué va a golpear Rusia a continuación a medida que esto siga expandiéndose. Eso pasa a ser la infraestructura energética en Europa. Eso pasa a ser el liderazgo en Europa. No recomendaría quedarse mucho tiempo en el Parlamento Europeo o en la sede de la OTAN. Los rusos vuelan muy rápido y atacan muy a fondo, y lo digo literalmente. Ya sabes,
Esto se convierte en una calm de si ese Twitter transforma en una guerra total, decapitar las estructuras de liderazgo de los europeos. Y Rusia puede hacer eso sin recurrir nunca a lo nuclear. Rusia puede decapitar por completo. No creo que ni siquiera se den cuenta de ello. Quiero decir, Rheinmetall, yo no trabajaría allí una vez que las cosas empiecen de verdad, porque esa es otra zona que simplemente va a ser destruida. Pero mientras estén... Ahora bien, si los estadounidenses se mantienen neutrales y compran equipos a los estadounidenses, al menos tienen un respaldo del que pueden obtener su material. Cualquier cosa dentro de Europa está al alcance de Rusia. Y aunque cosas como la fabricación de drones, especialmente drones pequeños o la fabricación de armas ligeras, se pueden subcontratar a varias plantas pequeñas y ocultarlas en almacenes y lugares similares. No puedes hacer eso cuando intentas fabricar maquinaria pesada. Permíteme retomar ese punto. Obviamente, las grandes instalaciones de fabricación, si estás montando tanques, si estás montando vehículos blindados, no se pueden ocultar. Son objetivos enormes que resultan difíciles de disimular. Pero de nuevo, la infraestructura energética en Europa, cuando dependes del GNL, es un sistema muy limitado que puede destruirse fácilmente. Entonces pueden llegar los buques que quieras, pero no tendrán dónde descargar. No tienes instalaciones de almacenamiento, porque un ataque puede destruir cualquier depósito de gas en Alemania. Perforará lo suficientemente profundo como para que todo ocurra en una gran explosión. Cuando miras eso, es un suicidio. Pero estás tratando con personas que aún no son racionales. Rusia tendrá que actuar basándose en su propia visión racional de la supervivencia. Y cuando tú, da igual, estás intentando amenazar con la extinción a un estado nuclear. Eso normalmente significa que obtienes una respuesta nuclear. Y Europa simplemente es una respuesta nuclear. Europa es una jaula pequeña con mucha gente dentro. En cualquier ataque dentro de Europa cubrirá enormes extensiones de territorio en términos de población. Sabes, en cualquier tipo de mundo racional, los europeos querrían reducir de inmediato ese tipo de amenaza, ese tipo de miedo, ¿verdad? Desescalar y llegar a un nuevo punto, alcanzar un acuerdo con los rusos. Pero por desgracia, no estamos en un momento racional. Estamos en algo parecido a un momento de revolución cultural. Si lo comparas con lo que hicieron los chinos hace unos 50 o 60 años, a veces estos grandes grupos simplemente se descontrolan y acaban haciéndose daño a sí mismos. Y Europa, en este momento, está en uno de esos. Así que la pregunta para mí es, ¿puede Rusia, de algún modo, poner fin a la guerra de Ucrania y quitarles ese juguete? Porque a estas alturas, los europeos lo están usando como un juguete para librar una guerra por delegación. Quiero decir, por supuesto, también a través de los estadounidenses, para canalizar su guerra por poderes contra Rusia. Y hemos oído recientemente al canciller alemán decir que hará todo lo posible por encontrar a todos los ucranianos en edad militar que estén en Alemania y enviarlos de vuelta para que vayan a morir por este proyecto estúpido. Pero eso es lo que están haciendo. Arrojar a más gente a la picadora de carne. Es absolutamente inhumano, absolutamente horrible. Pero la contraestrategia de Rusia podría ser intentar poner fin a la guerra de Ucrania y quitarles el juguete bélico. Estamos ante una ofensiva de primavera o verano que podría lograr eso. Y de ser así, incluiría a Galicia. Bueno, Rusia ya ha comenzado esa ofensiva de primavera en varias direcciones. El problema es que los drones predominan en todas partes. Las tecnologías antidrones están avanzando, pero aún no están en un punto en el que realmente puedan cambiar las cosas de manera significativa. Hay muchas tecnologías antidrones. El ejército ruso tiene drones antidrones. Puedes alinearlos con un dron que esté volando, disparar, y la inteligencia artificial que llevan lo apuntará. Es un impacto cinético, así que tu dron simplemente derribará al otro del cielo.
Hay puestos automáticos de ametralladoras que rastrean y destruyen drones. También hay láseres que los fabricantes chinos han estado probando sobre el terreno y utilizando en el campo de batalla. Son muy eficaces y hay muchas otras cosas. Pero de nuevo, los drones de ataque, los drones FPV, son muy baratos y fáciles de fabricar. Puedes montar una fábrica de drones con los conjuntos de chips adecuados. Y hay empresas chinas que están vendiendo a Ucrania chips por un valor de 2 o 3 mil millones de dólares. Ahora bien, esto va en contra de la línea oficial del gobierno, pero sigue ocurriendo. Ese será uno de los temas que se tratarán entre Vladimir Vladimirovich y Xi para ponerle fin. Pero la cuestión es que aún se pueden fabricar estos drones de forma relativamente barata y en masa, más rápido de lo que el ejército ruso puede avanzar a través de ese muro de drones. Y está avanzando en todas las direcciones otra vez, porque el terreno se ha endurecido, se ha secado. Podemos responderle. Zelensky ahora mismo está prometiendo una nueva superofensiva en 2027. Para eso, por supuesto, necesita mano de obra. Y sí, tienes razón. Pero Alemania solo va a ser el primer paso. Mira, los problemas en Irlanda, que aún podrían desembocar en una revolución, parecen estar avanzando muy rápido en esa dirección. Una gran parte de eso se debe a los ucranianos. Irlanda ha acogido talks en marzo que ni en el canal, salvadores. No reciben un troco especial. Llegan a Rusia, pueden obtener la ciudadanía, encontrar trabajo, igual que todos los demás, e integrarse en la sociedad. En Europa reciben un estatus privilegiado. Así que Irlanda, que ya atraviesa dificultades económicas, ha acogido per cápita a unos 18 ucranianos por cada 100.000 ciudadanos. Alemania, alrededor de 13 por cada 100.000. Por tanto, se espera que Irlanda, con una población mucho menor, absorba un gran número de supuestos refugiados ucranianos, muchos de los cuales conducen coches muy caros, reciben vivienda, sus hijos tienen prioridad en las escuelas, reciben dinero de bolsillo. Mientras tanto, los irlandeses se quedan en la calle, y la ira está obviamente estallando ahora. Ha llegado al punto de ebullición. Hay problemas con otros, refugiados que han llegado en masa a Irlanda. Eso está enfadando a la gente. Por lo que he oído de varios amigos irlandeses, uno es periodista, otro activista, el principal problema ahora son los ucranianos. Y están siendo chauvinistas dentro de Irlanda, lo que realmente irrita a los irlandeses. Si eres un invitado, compórtate como tal. No eres el dueño, no eres un igual. Así que para reducir esas tensiones, y eso por cierto, antes de que los precios de los alimentos empiecen a dispararse en los próximos 3 meses, cuando lleguen las primeras malas cosechas, mucho más reducidas. Esto con los precios de la gasolina ya por las nubes. Ya sabes, el invierno no está más allá de las montañas. Puede que estemos a mediados de primavera, pero el invierno no está más allá de las montañas. Este es el momento en el que se supone que deberías empezar a acumular reservas de gas para el invierno. No hay ninguna. Eso plantea la cuestión de cómo demonios podrías sobrevivir con lo poco que tienes, y mucho menos acumular reservas. La gente se está enfadando, y la mejor manera de reducir la tensión es deshacerse de al menos uno de los factores irritantes, y uno de esos factores son los hombres ucranianos. ¿Y qué mejor manera de deshacerse de ellos que enviarlos físicamente lejos? Lánzalos al campo de batalla, morirán allí, y eso te da tiempo para prepararte para la gran guerra. Eso es lo que estamos viendo. Creo que esa va a ser una gran tendencia en los países europeos, coger a los ucranianos y enviarlos al campo de batalla. Y de nuevo, bastantes ucranianos están ahora huyendo hacia Rusia a través de Bielorrusia porque se han dado cuenta de la situación. Son los corderos sacrificados y van a ser conducidos en columnas masivas, guiados hacia la muerte, precisamente de lo que huyeron.
Así que ya sabes, esa es la situación. Y sí, creo que Alemania está diciendo en voz alta lo que otros piensan en silencio. Pero creo que todos los estados europeos están ahora considerando hacer esto por diversas razones. Razones internas y razones relacionadas con el apoyo a este esfuerzo bélico psicótico. Así que, ya sabes, esto no va a terminar en un año a estas alturas, a menos que haya algún avance importante, como tecnologías EMP que puedan derribar los drones mientras vuelan, sin usar una ojiva nuclear para crear una explosión EMP lo bastante grande. Y también hay desarrollo en esos campos. Así que, a menos que aparezca pronto algo radical en el campo de batalla para contrarrestar los drones, esto será simplemente un avance lento y constante, siempre que Europa siga empujando hombres a las filas. Y los ucranianos, por cierto, si lo miras, ahora están incorporando mujeres a las filas más rápido que nunca. El porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas ucranianas ha crecido hasta el 13,5%. En el propio campo de batalla pasó del 5% al 7,5% solo en el último año. Y todavía la están incorporando sin recurrir a levas forzosas, pero probablemente eso también llegue más adelante. Este es el último ucraniano, por el amor de Dios. Quiero decir, para el liderazgo esto es un negocio lucrativo. Es beneficio, literalmente beneficio de carne. Quite literally meat profits. Es algo extremadamente enfermizo. Y por supuesto, es todo este cinismo de la Wary al decir algo como, oh no, lo hacemos por los ucranianos. Y ahora los están reuniendo y enviando a una muerte segura. Pero eso es lo que están haciendo, y eso es lo que harán con sus propias poblaciones. Quiero decir, esta gente no tiene límites. Y como sigue diciendo Alex Christoforou, tampoco tienen marcha atrás. Eso significa que para Rusia, en este momento, no hay realmente otra estrategia que la de mantener una economía y unas capacidades de guerra que puedan seguir desgastando todo esto, ¿verdad? Es como, ¿qué otra cosa vas a hacer? Porque al parecer sí, no es físicamente posible superar todo eso y detenerlo. Así que, en ambos bandos, ahora tenemos una maquinaria que después de 4 años ya está entrenada para enfrentarse entre sí. Bueno, ya sabes, a los europeos les gusta, y a Occidente le encanta, hablar de Rusia como una economía de guerra. Rusia no es una economía de guerra. Rusia está gastando alrededor del 6-7% de su PIB en esto. Una economía de guerra estaría cerca del 30-40% del PIB. Si Rusia realmente adoptara una economía de guerra, si imitara algo parecido a la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, entonces todo el mundo estaría o bien en el campo de batalla, o bien en apoyo directo del frente, o en las fábricas. Europa quedaría destruida simplemente por medios convencionales. Rusia podría poner en armas a 30 millones de soldados, literalmente. Es decir, mujeres y niños irían a las fábricas y comenzaría la producción en masa. Obviamente tardaría un poco en ponerse en marcha, pero es posible. Y recuerda, el país ni siquiera ha declarado la guerra. Una vez que se declara la guerra, estamos hablando de una matriz de pensamiento completamente diferente, una matriz completamente distinta de lo que el gobierno puede hacer realmente. Quiero decir, es entonces cuando el gobierno dice, nos gusta tu camioneta, la necesitamos en el frente de batalla. Aquí tienes un vale, recibirás algo de dinero por ella cuando termine la guerra. Y allá va la camioneta. Ya sabes, es entonces cuando se produce la movilización total de todos los recursos del país. Y los recursos de Rusia son, en comparación con los de Europa, prácticamente ilimitados. Europa está en una situación mucho peor que en la Segunda Guerra Mundial en lo que respecta a la seguridad energética y la capacidad de producción, en parte porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando la capacidad rusa de atacar en profundidad el nuevo orden europeo, era limitada. Los checos en aquel entonces producían tanques en los heiles días. The Czechs were happily producing tanks for the Germans. So were the French in the north and so on. Así eran los franceses en el norte y así sucesivamente. La capacidad de atacar en profundidad era muy limitada. Ahora la capacidad de atacar en profundidad de forma instantánea está completamente abierta.
existe. Y lo que es peor para los europeos en este caso es que todo está en una hoja de papel, básicamente. Todo es visible, no hay ningún lugar donde se pueda ocultar una gran fábrica. Todo se sabe. Cualquier concentración va a ser conocida. Los satélites están observando constantemente, absolutamente constantemente. Así que, en un mundo sensato, estarían reduciendo la tensión muy rápidamente. Igual que el liderazgo europeo la reducía tan rápido como podía cuando los misiles nucleares de alcance medio se convirtieron en el gran tema en los años 70 y 80. Aquello les aterrorizó. Realmente les aterrorizó. Porque les dijeron, ya sabes, si hay una guerra nuclear, no serán Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer objetivo vais a ser vosotros, y os van a exterminar. Y eso les aterrorizó, como era de esperar. Fueron una de las mayores fuerzas que impulsaron la resolución de la Guerra Fría. Pero en aquel entonces eran adultos los que llevaban el negocio. Ahora tienes cuerpos de adultos, y bueno, no quiero ser grosero al decirlo, pero básicamente son mentalmente deficientes. Deficientes mentalmente. Lo más importante es que Europa solía estar dirigida por personas a las que realmente les gustaba Europa. Ahora está dirigida por gente que literalmente solía trabajar para BlackRock y que entiende que jubilarse en Miami es mucho, mucho más agradable e interesante que quedarse atrapado en el viejo y gris Berlín, ¿verdad? Y se da por hecho que, ya sabes, estar al otro lado del charco es en realidad mejor. Así que, ya sabes, miran a Europa del mismo modo que miran a Ucrania, como algo que usar. Y si no funciona, si se rompe, pues bueno, hiciste lo que pudiste, y ahora tienes tu jubilación, y vas a ser un condecorado, bla bla, algo en uno de esos think tanks. Y bueno, eso es mejor que estar en ese lugar cutre al otro lado del planeta. La gente está increíblemente integrada en la red transatlántica. Piensan en esos términos. Y mira dónde está ahora Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Ha subido de nivel y ahora está en Nueva York. Iré incluso más allá. No es que no les guste Europa, que odian a sus propios ciudadanos. Sí, el desprecio que tienen. Quiero decir, si miras el comentario reciente de Ursula von der Leyen sobre la energía, la mejor energía, la más barata, es la que no usas. ¿De verdad dijo eso? ¿De verdad acaba de decir que nosotros somos el problema, que necesitamos energía y que deberíamos ser más baratos no usándola? Ella lo dijo y piensan así. Odian a su propia gente mientras cuidan del FEM en Davos, ¿verdad? Sí. Quiero decir, escuchas a esas élites, odian abiertamente a su propia gente. Sabes, puedes decir lo que quieras sobre Hitler, y no estoy defendiendo a Hitler, pero a su manera distorsionada amaba al pueblo alemán, incluidos los austriacos, como parte del gran pueblo alemán. Sabes, acabas de citar a Morty de Rick y Morty. Dijo algo como, incluso a Hitler le gustaba Alemania. Y tú dijiste, sí, exactamente. No hay ninguna defensa de Hitler en absoluto. Pero el liderazgo actual de Europa, el mayor problema, creo, que tiene Rusia, es que este liderazgo piensa que Europa es prescindible. Y lo es. Exactamente. Ya no puedes tener miedo de esta gente. Ese es Karaganov. Quiero decir, incluso Karaganov tiene que aceptar cómo tratar con personas a las que en realidad no les gustan los lugares que dirigen. Exacto. Lo asombroso es que las ovejas siguen siendo ovejas. La gran mayoría de ellas sigue dormida. Están volviendo, aunque ahora las estén guiando directamente hacia la planta de procesamiento de carne. Y siguen volviendo. Mira, todavía hay algo de hierba verde que comer por el camino. La mayoría de los europeos son ovejas absolutas. Son ciegos, son sordos y sufren un síndrome de normalidad. Oh, todo estaba bien ayer, todo está bien hoy, así que todo estará bien mañana. Y no se dan cuenta de que una vez más se están acercando cada vez más a la planta de procesamiento de carne. Es hora de despertar. Sí, pero ya sabes, siguen diciendo,
Mira, la planta procesadora de carne está llegando. Está llegando. Y ahora que estás muy cerca de ella, mira, ya está aquí. Y ahí vas. ¿Ves? Te dije que acabarías ahí dentro. Quiero decir, en su mundo enfermo y retorcido, hasta tiene sentido. Yeah. Incluso lo hace, sí. Cuando empezamos a gritar Soylent Green es gente, cuando empezamos a gritar Soylent Green es gente, Soylent Green is people. No conozco la referencia, lo siento. Oh, geez. Okay, you need to watch the movie. oh cielos, vale, tienes que ver la película. Es una película de Heston de los años 60 en la que el mundo está tremendamente superpoblado, como 100.000 millones de personas, así de superpoblado. Y el gobierno no sabe cómo alimentar a todo el mundo. Así que la gente sigue saliendo a protestar y siguen desapareciendo. Los están reuniendo. Entonces aparece un nuevo producto, Soylent Green, para alimentar en masa a la población. Sí, y luego Charlton Heston se mete en el asunto, descubre de qué está hecho el Soylent Green y al final de la película sale corriendo y gritando, Soylent Green son personas, porque la gente que están reuniendo está siendo procesada como alimento para el resto de la sociedad. Así que ya sabes, se están comiendo a los suyos. Y eso, ya sabes, otra vez, entonces, ¿cuándo en Europa empezaremos a gritar, Soylent Green son personas? In Europe, do we start screaming Soylent Green is people? Maybe the day is not too far away. Quizás ese día no esté muy lejos, pero va a ser triste. Bien, Stas, muchísimas gracias. Hemos hablado de Irán, de Rusia y del triste estado en el que nos encontramos. Ojalá en algún momento pudiéramos hablar de cosas que van bien, quiero decir que salen bien. Quienes quieran encontrarte deberían buscarte en tu canal de YouTube, en X y en tu Substack. On X and on your Substack. Yes. X is. Sí, ex es Stanis Karpivnik. No pudimos poner el nombre completo. A los rusos nos gustan los nombres largos, así es como construimos el sistema educativo. No tienes que escribir tu propio nombre, es tan condenadamente largo. En X, sí, en X, y en YouTube es Mrs. Slavic Man, Slavic con K. A ver, en Substack es Thmei, que es un dragón de 3 cabezas en la mitología rusa. Todos los nombres sencillos también estaban cogidos. And all the simpler names were taken too. I will try. Intentaré poner los enlaces a todos ellos en el cuadro de descripción de abajo, si no se me olvida. Stanislav Krapivnik, muchas gracias por tu tiempo hoy. For your time today. Gracias.